Amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Loyuros y les doy la bienvenida a mi canal. Gracias por estar aquí y acompañarme en esta aventura teatral. Y precisamente vamos a hablar de teatro y de una obra clasiquísima de William Shakespeare que escribió allá en el siglo XV, en el siglo XVI, perdón. Entonces está conmigo Guille Campuzano y Mariano Ruiz para que nos hablen de esta obra que se llama Cleopatra y Antonio, que se está presentando en el Galeón. Entonces, chicos, ¿cómo están? Platíquenos un poquito de esta obra, a ver quién quiere empezar. Bueno, pues esta obra es un clásico, pero no es tan visitada, curiosamente. No es de las obras más visitadas de Shakespeare. Y Olivia hace con esta obra todo un trabajo que viene desde un trabajo literario, digamos, estilístico. Hace un doctorado con una tesis alrededor de esta obra y finalmente la verifica escénicamente en México, después de la pandemia, porque además esta obra debió tener lugar en el 2020, cosa que no pudo suceder, y en el 2021 pues tampoco. Entonces es una obra que se está cosiendo desde el 2020 con un trabajo de chicas magnífico, el reparto y el equipo creativo es enteramente de mujeres, cosa que a mí me llena de placer, de orgullo, de regocijo. Tenemos una compañía fantástica, llena de solidaridad, de buena intención, con un enfoque específico de llegar a buen puerto con el trabajo que nos ocupa. Y creo que después de este largo proceso de cocción, de ensayo intenso, desde mayo hasta ahora, pues vemos puerto, la nave zarpa, y estamos muy, muy contentas de compartir este trabajo con todos ustedes, con todas ustedes, con todes. Increíble, increíble porque si tienes toda la razón, es de las obras menos vistas, tal vez menos conocidas de, pues, de la gente, del público en general. Pero sin embargo creo que es bueno rescatarla, esos clásicos. Hay muchas propuestas teatrales, increíbles todas, obviamente, pero siempre es bueno regresar al teatro clásico, al teatro de antaño, para que no se pierda este tipo de teatro. Mi estimado Mariano, a ti te conozco ya de tiempo atrás, te he visto en facetas de monólogos. ¿Cómo te sientes al respecto de estar ahora ya compartiendo escenario con grandes actrices y actores? Porque lo tuyo siempre ha sido, bueno, te he conocido obviamente en este Shakespeare and Tour, en otros monólogos que he realizado, pero ahora mi pregunta es, ¿cómo te sientes al respecto de estar ahora compartiendo escenario? Eh, yo diría que hay mucha abrumación en mi cabeza. Pero, ¿sabes? Yo creo que una de las cosas más hermosas del teatro es que es algo que difícilmente se puede hacer en solitario. em, por muchas razones, ¿no? Y por la primera razón más sencilla de que es necesario que alguien te vea para que el teatro ocurra, si no nada más eres tú haciendo cosas en la soledad. Pero es importante que alguien reciba ese mensaje y bueno, también es importante el apoyo de toda la gente que está detrás de hacer que espectáculos que parecen sencillos no lo sean, la gente creativa, la gente que está en el teatro, la gente que está, los técnicos, y me parece que el proyecto particular de Cleopatra y Antonio, eh, como que hace una gran, se apoya de esa idea de hacer el teatro en conjunto, ¿no? Si bien el proyecto se gestó en la cabeza de Olivia y se gestó en su espacio académico, todo el proceso ella lo vivió con nosotras y con las creativas desde una forma horizontal, desde ganas de escuchar lo que pensábamos, sin un afán de sentir que ella sabía más, a pesar de que sí sabía más que muchas de nosotras, ¿no? Sí había leído muchas otras cosas, tenía muchos referentes, sin embargo ella entendía que hay cosas que las actrices pueden percibir de forma diferente al trabajar ya el texto dramático, y me parece que esa belleza de trabajar en equipo
hace que el teatro viva en su forma como más pura. A mí me parece que también, si vemos a Shakespeare, también trabajaba de esa forma, le escribía los diálogos a sus propios actores, viendo lo que podían hacer mejor y entonces les creaba personajes y entonces había de seguro una especie como de esto me funciona, esto no, le cambiaban de seguro cosas ya actuando y entonces el teatro se gestaba a partir de ese espacio. Y yo creo que así es como el teatro debe de sentirse, debe de verse. A pesar de que vemos a gente arriba del escenario, hay muchísima gente atrás que sostiene y que hace que se pueda sostener de esa forma. Y yo creo que Cleopatra y Antonio, este proyecto en específico, es un gran homenaje al teatro en grupo, al teatro que se gestiona a partir de todas las ganas de las personas de hacer teatro y del público de ver espectáculos y de escuchar estos textos que a veces son un poco arcaicos, pero podemos siempre darles una nueva forma, unas nuevas lecturas, y eso me parece muy importante. Yo la verdad estoy muy agradecida con esta oportunidad. Eh, la verdad es que creo que aprendo yo cada vez de ver a estas actrices. O sea, yo no había trabajado con Guille, por ejemplo, y verla trabajar me parece bellísimo, me hace crecer simplemente de verla y te das cuenta de cómo cada mente es un mundo y se puede llegar a diferentes espacios a partir de diferentes formas de crear. Y esa belleza me parece a mí primordial en un mundo como el que estamos viviendo ahora. Claro, claro. Oye, Sí. fíjense que no hace mucho estuvo en el Teatro Milán y apenas estuvo en una fecha única Hamlet de mi estimado Oscar Uriel, dirigido por Rogel. Ellos hicieron pues una adaptación, por así decirlo, un poco modernizada, actualizada a esta época en la que vivimos, donde el personaje principal ahora es ella, no es tanto él. Hamlet ahora lo interpreta una actriz. Les quería preguntar a ti, mi estimada Guille, si esta adaptación que están ustedes haciendo de este clásico de Shakespeare también lo adaptaron a una época más moderna o van a tal vez a respetar, por así decirlo, el texto original. Bueno, Olivia hizo un gran esfuerzo por adaptar cierta cadencia y verso, ¿no? En los textos, entonces van a encontrar una estructura verbal no convencional, nos acerca mucho a lo que pudo haber sido en ese momento los textos, los versos isabelinos, ¿no? Con una cadencia y un sonido que no es el habla coloquial, pero justo el intento es bajar ese balón y lograr que esas estructuras que no suenan tan convencionales pierdan su lejanía y se vuelvan cercanas y se vuelvan sonoras, ¿no? Y justo pensaba además que una cosa es importante, que es la experiencia estética, lo que recibimos en términos visuales, pero que también justamente, y bordando sobre lo que Mariano decía, hay un trabajo de equipo, de colectivo, que logra permear la atmósfera del teatro, pues, ¿no? Entonces, sabemos que hay un montón de compañeras esperando tras bambalinas sus escenas y toda esa presencia y toda esa energía logra también percibirla el espectador. Con respecto y regresando a lo que me decías, bueno, pues la temática básicamente está puesta alrededor de un personaje que ha sido estigmatizado a lo largo de la historia y la conocemos como la femme fatale, ¿no? La que Sí, gracias a sus dotes sí. físicas o belleza logró conquistar. Además, solo tuvo dos parejas importantes en realidad. Julio César y Marco Antonio. O sea, tampoco es que haya ido ahí en la vida, en la promiscuidad, eso no es cierto. Lo que pasa es que la historia no perdona que haya mujeres que tengan en ese momento, ¿no? Que claro que era una mujer que tenía una posición, digamos, diferente al resto de las mujeres porque tenía una posición prominente, porque venía de los Ptolomeos. Entonces había contextos que la situaban en lugares de poder y ella además era una mujer absolutamente preparada, era una mujer más allá de su tiempo, impermanente, y justamente hablando si esta es una adaptación contemporánea, Cleopatra tiene una entidad tan impermanente
porque evoca todo este sentido de feminidad, de masculinidad, de todos estos contrarios fusionados, ¿no? O sea, digamos, el universo de Cleopatra sería un universo más dionisiaco, ¿no? Justamente César en las antípodas, en lo apolíneo, en lo que debiera ser, reniega un poco de esta disolución de este ser lascivo y lujurioso que Oriente evocaba. Entonces, ella combinaba estas dos entidades y es justamente lo que tratamos de decir, ¿no? Lo que tratamos de sintetizar. El género es un constructo y entonces todos los roles se juegan y hay mujeres que estamos jugando ahorita roles masculinos y Mariano que está jugando también toda esa gama de posibilidades que además nos abre generacionalmente, porque todas estamos un poco mayores, la Creo que mayoría no. somos de una vieja guardia, ¿no? Pero todas estas cosas, este intercambio generacional nos abre otras posibilidades que antes intuíamos, pero que no teníamos la voz para hacerlo patente. Y creo que la instrucción feminista nos da estas entradas y poder apropiarnos otra vez de los universos, cuales sean, y dándole complejidad a las cosas, ¿no? O sea, Claro, pudiendo tener esa fusión. así es. Oye, También creo que, sí, bueno, un poco abonando para esto que decía Guille, me parece que hay también que partir de la idea de que cualquier montaje que hagamos de Shakespeare es moderno, o sea, no hay forma de recrear por supuesto. fielmente lo que Shakespeare intentaba, porque de entrada somos otras personas, ¿no? Entonces, claro que puede haber adaptaciones que hacen que la historia se centre en estos tiempos, pero en general, pues cualquier adaptación de Shakespeare o de cualquier clásico de entrada ya va pasada por una visión moderna de la cual no podemos desprendernos, lo cual creo Claro. que es bueno como siempre recordar pues lo que hacía Shakespeare es lo que hacía Shakespeare, no lo vamos a volver a recrear Sin nunca. duda. Nunca, no podría, ni siquiera No, podríamos no intentarlo. podríamos, sí. Claro. Oye, Mariano, pues platícanos, ya que tienes la palabra, un poquito de tu personaje, ¿no? Eh, ¿Qué interpretas tú? O sea, sí está fácil. Sí, les puedo platicar de mi personaje. Mira, la obra original de Cleopatra, de Antonio y Cleopatra de Shakespeare, es una obra dentro de estas obras históricas shakespearianas que tiene muchísimos personajes, ¿no? Que juega con todo un mundo de espacios que la verdad es que yo no sé cómo resolver en ese momento, porque tampoco siento que las compañías shakespearianas eran tan amplias. Pero bueno, juega con muchísimos personajes. Y dentro de esta visión un poco patriarcal, un poco em, occidental de cómo veían a Oriente, la corte de Cleopatra tenía pues mucho divertimento y entre estos divertimentos tenía a estos personajes que les supongo que a Shakespeare ya a ellos les parecía muy divertido pensar que eran los eunucos, que eran estos hombres a los cuales se les mutilaba justo Sí, para mantener un rango vocal y también para otras cosas como ser serviles y entretener. A mí me parecía muy importante que eh, ese personaje siguiera existiendo dentro de esta creación moderna de Olivia, porque me parecía importante que al hacer un espectáculo en el que se iba a hablar de cómo el género era una construcción y cómo estábamos luchando contra las ideas de que todo tiene que ser de cierta forma versus un espacio en el que podamos vivir con más libertad independientemente de nuestro género y nuestra identidad, me parecía importante que existiera el personaje, siguiera existiendo el personaje de corporalidad diversa, el personaje que justo representaba este espacio de frontera entre lo que era, lo que estamos viendo como un cuerpo, entre comillas, normal y las corporalidades diversas, que al final de cuentas yo creo que todas las corporalidades somos diversas. Y ese es mi personaje. Olivia lo reescribió para darle mucha más importancia que simplemente ser un divertimento dentro de la corte de Cleopatra y le pone a este personaje un rol muchísimo más poderoso, lo pone como un personaje mucho más inteligente, mucho más
está a cargo del hijo de Cleopatra, de su educación, de la preparación de lo que eventualmente será un futuro faraón. Y a mí me parece que tener ese personaje y tener mi corporalidad dentro de este espectáculo que está actuado por puras mujeres y que está queriendo como eh, poner este mensaje y esta visión y esta revisión frontalmente, hace que mucha gente que no convive con las corporalidades diversas o que no las quiere ver, las vea frontalmente, ¿no? Claro. Y vea que existimos y que además somos parte eh, de una sociedad que funciona, ¿no? O sea, las personas y las corporalidades diversas existen y accionan para que la sociedad siga mejorando y son, ¿no? Desde las personas que limpian los edificios, hasta las personas que trabajan en los Oxxos, hasta llegan a ser, lamentablemente no tantos porque no se les da la oportunidad, pero llegar a ser ejecutivas, ejecutivos, ejecutives, ¿no? Llevar cuentas, llevar diseños, ¿no? Y esas personas siguen accionando, no nada más son estas cosas que existen en junio, sino es gente que existimos y que creamos parte de la sociedad. Y me parece que insertar a este personaje, que es el que yo hago a Mardián, dentro de esta estructura y de la corte egipcia, que funciona más horizontal que la corte romana, me parecía muy importante y eso es lo que yo hago. Te decía que no sé si quería hablar de mi personaje porque justo a mí me parece interesante, pero también creo que es muy interesante ver la idea de que este proyecto y estas actrices que están en este proyecto, como dice Guille, muchas, está conviviendo la generación, no, ni siquiera quiero decir grande generación, sino Ya, dilo, actrices, dilo, dilo. actrices de carrera, de una carrera como mucho más longeva y actrices mucho más jóvenes. Y me parece que esa idea de eliminar la sensación de que algo es más que Diferencias o hay otro, las brechas. diferencias, ajá, me parece a mí muy, muy interesante porque estamos viendo eh, a estas, a Guille, por ejemplo, siendo César, a Ana Graham siendo Marco Antonio, a Karen Mastache siendo Cleopatra, a Leti Pedrajo siendo Enobarbo, a Leida Núñez siendo Gallardo, Agripa, a Gallardo, Gallardo. perdón, siempre le digo Núñez, no sé por qué. Eh, y luego vemos a actrices más jóvenes como Elisa, como Ana Sofía, como Natalia, siendo justo estos personajes un poco más jóvenes. Me parece a mí que esa diversidad eh, nos plantea esta sensación de que el teatro se hace en comunidad y el trabajo que estas actrices tienen y que además Olivia logró unificar dentro de un mismo lenguaje, dentro de un mismo trabajo, me parece que, otra vez vuelvo a lo mismo, habla de la importancia del teatro como comunidad, como teatro comunal, como teatro en el que no solo además lo hacemos las personas que estamos arriba, sino también el público lo hace, ¿no? Y el público con sus propias ideas y convivir con la idea que el público tiene de Cleopatra versus ver esta Cleopatra, que además me parece que Karen Mastache es muy importante verla como Cleopatra porque siempre pensamos que la Cleopatra tiene que verse, ¿no? Estéticamente de cierta forma, pero también entender que cada cuerpo tiene una sensualidad muy particular y que eso puede explotarse de ciertas formas y que no nada más tiene que ver con lo físico, también tiene que ver con la mentalidad. A mí me parece súper, súper, súper poderoso. A mí me parece una belleza ver un montaje de este tipo. Claro. Oye, pues muy importante el personaje que tú desarrollas. Digo, Olivia lo hizo muy bien porque te da un peso importante dentro de la historia. Estás a cargo de Cesarion, entonces, te No, de imaginas César. Cesarión es el hijo de Cleopatra y Ah, ok, Julio César. es que, bueno, pensé que había Yo dicho que soy era el el... encargado del hijo de Cleopatra, por eso pensé Sí, que era No, sí, Cesarion. no, Mardián está encargado del hijo de Cleopatra, pero claro, sí, sí, quien sí. hace a César es Guille, Es Yomera, al futuro emperador. Claro, claro, por supuesto. emperador Oye, y romano. hablando pues de César Octavio, que es el que está ahí, agarrándose de las greñas con Marco Antonio, platícanos, Guille, ¿cómo te sientes al respecto de personificar este personaje? Es divertidísimo. Me gusta hacer. Yo ya había hecho un niño antes en un montaje con Martina Costa sobre un texto de John Jesrun, que es un dramaturgo contemporáneo neoyorquino que se llamó Agua Blanca. Era un texto fenomenal, impecable, también divertidísimo. Así que volver después de 20 años a ser un personaje masculino, me encuentro muy bien porque además
no soy el tipo de mujer pues no soy el tipo de mujer que resulte atractiva, igual que este estereotipo de Cleopatra que queremos ver, esa mujer sensualidad. Yo no tengo esos atributos y siempre he desechado la posibilidad y además me he indignado de la necesidad de ver a mujeres actrices hipersexualizadas en la escena. Me parece que eso es absolutamente limitante. Entonces encuentro que, por un lado, hay una solvencia en hacer personajes masculinos que es como muy desenfadada, ¿no? No tengo que estar cuidando si en realidad será verosímil o no mi sensualidad, si me estaré proyectando debidamente, ¿sabes? O sea, no hay todo ese edicto, ese peso que tenemos las mujeres en el mundo, es cabrón. Entonces, es como despojarse un poco de todas esas cosas con las que siempre he disentido y encontrarme en varios en un actante donde juegan otros intereses y otras cosas que implican quizá menos emotividad, pero no por eso he buscado cómo puede insertarse la emotividad en este tipo de personajes masculinos, ¿sabes? O sea, como que a los hombres, con que sean bien parecidos, está chido, ¿no? Y con esta cosa de testosterona, de virilidad, es suficiente porque hay una cierta presencia escénica, pero buscarlo y hacer dentro de mí esa búsqueda me resulta sumamente fascinante. Y busco además esas cualidades energéticas que me pueden, más allá de dar la caracterología, eh, la energía que se necesita para que ese personaje resulte vibrante y haga transitar, haga avanzar la acción dramática, ¿no? Es un personaje que además cumple esas funciones. O sea, es como un detonante y es un catalizador, va hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Todo el mundo de Egipto es un mundo súper sensual, ¿no? Están en lo sensorial y acá es la súper estrategia, lo que tiene que proyectarse, la inteligencia, ¿no? La metodología, los cálculos. Entonces, me parece divertidísimo, me parece fascinante. Y además, hay una cosa que también es cierta, cuando las actrices mujeres llegamos a ciertas edades, tenemos menos rangos de acción, o sea, o los personajes están muy tipificados, ¿no? O sea, si ya no fuiste la mujer guapa, entonces tienes que ser la mamá o la abuela, de plano. O sea, Sara García se tumbó los dientes para ser Sí, la abuelita así es. a los 40 años, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, creo que son lugares en los que antes no podíamos navegar las actrices y son lugares de una amplia diversión, o sea, yo lo recomiendo ampliamente, o sea, empezar a buscar por ahí es fascinante. Yo también estoy muy contenta y agradecida con que Olivia haya sido muy generosa y además una cosa que me parece importantísima dentro de esto que habla Mariano de lograr entonarnos y unificar una serie de escuelas y abordajes actorales o textuales o lo que fuera, la confianza que nos da para poder elaborar las tareas que tenemos encomendadas cada una, ¿no? Y ese universo de confianza es un universo lleno de posibilidades. A mí me parece fascinante. Claro. Oigan, platíqueme un poquito acerca de la escenografía. No he tenido oportunidad de ver la obra, pero me imagino que es una buena escenografía. ¿Quién fue el realizador de esta? La realizadora Realizadora, perdón. es la maestra Mónica Raya, Ok. super teacher. La iluminación y la escenografía está hecha por Mónica Raya, que es una súper escenógrafa y súper mujer de teatro, la verdad. A mí me parece fantástica. ¿Cómo ha sido el convivir entre ustedes dentro del escenario y afuera del escenario? Pues no hay frontera, o sea, creo que una buena convivencia afuera, perdón, Mariana, ya me adelanté, No, pero este, eh, es una convivencia muy sana, muy respetuosa, muy respetuosa de los espacios, de los humores, además, porque es mentira que las mujeres estamos todo el tiempo, esa obra ahí, medio panfletaria de las mujeres en pugna, no es cierto, eso no es cierto, ¿no? Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy respetuosamente, tenemos una buena comunicación y un buen intercambio escénico
es mi experiencia. No sé qué diga María. No, sí, a mí me parece también que ha sido un maravilloso proceso porque además ha sido un proceso muy largo, o sea, nos hemos estado reuniendo ya casi, llevamos 3 años reuniéndonos. Digo, algunas compañeras se han bajado del barco por varias razones, que casi más tienen que ver con agendas y con otra cosa, pero la verdad es que ha sido un proceso como muy, no ha sido un proceso fácil porque ningún proceso teatral es sencillo. Siempre hay un estrés que conlleva al trabajo teatral, pero, pero ha sido mucho más ligero que los procesos, otro tipo de procesos, y creo que es porque se ha privilegiado la idea de hablar, de proponer, de estar a gusto con lo que estamos haciendo, de estar a gusto con el texto, de a gusto con lo que trabajamos. La verdad ha sido una convivencia muy, muy agradable entre todas, incluidas las creativas. Y creo yo también, eso que no lo había pensado, pero claro, porque yo no, así no me criaron, pero esta idea de que las mujeres siempre tienen conflictos entre ellas y que siempre se van a pelear, o sea, a mí me parece que es de lo más antaño, ¿no? Pensar esta idea como esta cosa como de Televisa en la que las dos actrices principales estaban en pelea por quién tenía más diálogo, esta cosa como de John Crawford y Bette Davis, que si lo pensamos realmente no eran ellas, era todo un sistema que las tenía en contra, ¿no? Y que además juzgaba su movimiento. Y me parece que algo muy bonito que ahorita que hablaba Guille es esta idea de pensar los papeles que se les han escrito a los hombres versus los papeles que se les han escrito a las mujeres, ¿no? Y a las mujeres siempre se les escriben estos papeles en los que hay que anteponer la emotividad ante todo. El otro día hablábamos justo en este proceso de Casa de Muñecas, ¿no? Y cómo Nora todo el tiempo estaba girando como loca por todos lados y versus al esposo, que el esposo nada más es como un cuadro que va y que nada más la regaña y le grita. Y cómo hacer personajes masculinos para mujeres puede ser muy liberador y viceversa, ¿no? Y cómo tenemos que salir de esa idea de escribir esos personajes nada más pensando que los hombres y las mujeres son de cierta manera y empezar a explorar más allá de lo que es el ser humano, ¿no? Y de los personajes que podemos explorar. Y me parece que esta obra empieza a quebrar ese tipo de espacios. Y creo que mucha gente del público le está costando trabajo como entender estas rupturas y lo ven como desde, ay, no, es que no me quiten esto. Y a mí me parece una belleza actoral, independientemente digo, el público siempre es importante, pero yo creo que yo personalmente como persona, parte de este proyecto me voy a llevar esta experiencia para toda la vida. Increíble. Mis estimados, ¿por qué la gente entonces, para resumir, por qué tendría que ver esta obra? ¿Por qué no se la tiene que perder? Bueno, es una obra de Shakespeare poco visitada, entonces es una obra que todo montaje termina siendo un proceso de divulgación de la obra del autor y pues nada más y nada menos que Shakespeare que nos escribe una segunda Biblia, ¿no? Porque era como el comportamiento, el lenguaje, no sé, es una obra de Shakespeare, entonces siempre es una referencia. Y luego, porque es una obra disruptiva, porque estamos rompiendo cánones establecidos, estamos transgrediendo limitaciones propias y adquiridas y vamos a ver una obra hecha con mucho profesionalismo, mucho empeño, es una obra inteligente, es una obra sagaz, es una obra que está hecha pues por tablas, por mucho trabajo atrás y por gente que somos amorosas de lo que hace. Increíble. Nada más nos pueden recordar, por favor, los horarios, dónde está ubicado el teatro, dónde podemos conseguir los boletos y sus redes sociales para que la gente que está viendo esta entrevista, pues lo siga a la compañía teatral para que estén al pendiente de todo lo que están haciendo, por favor. Sí, estamos de miércoles a domingo. De miércoles a sábado estamos a las 7 de la noche y el domingo estamos a las 6 de la noche. Estamos en el Teatro El Galeón, que se encuentra en el Centro Cultural del Bosque, que está ahí en Campo Marte, atrás del Auditorio Nacional. Pueden comprar los boletos en Ticketmaster o en taquilla directamente. Los jueves, recuerden que es día de 30 pesos allá en el Centro Cultural del Bosque.
Y las redes sociales de la compañía es Brava Teatro en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ahí pueden seguir todas y ver las promociones que tenemos diariamente. Y también otra razón más por la cual hay que ver este proyecto es porque está hecho es producción del INBA, lo cual quiere decir que es producción del Estado, lo cual quiere decir que se paga con sus impuestos. Entonces, pues hay Es que un ir a ver, derecho cultural. ¿no? Hay que ir a Exacto. ver lo que sus impuestos están generando, porque también es parte de lo que pagamos para crear. Ok, Claro. chicos. Oigan, pues yo les agradezco mucho el tiempo, el espacio que me regalaron para platicar acerca de esta obra, conocer más acerca de sus personajes, conocerlos más a ustedes, la opinión que tienen de esta obra. Entonces, pues yo les deseo muchísima mierda en todas las funciones. Ah, y algo que quería preguntarles, ¿qué va a pasar con esta obra al finalizar su temporada aquí en este teatro? Pues no Todavía sabemos. no sabemos, será sorpresa. Ojalá. A mí me gustaría que Esperemos pudieran hacer una regresar. especie de tour por la República para que vayan Sí, a varios estados y muestren este tipo de obras, la verdad, porque son esa Bueno, sería interesantes. nuestra tirada, pero también luego es complicado. Somos una compañía grande, entonces lo que requerimos es lamentablemente el maldito dinero que mueve este Sí. mundo. Pero bueno, estamos en esas. Ay, perdón, mis perros están volviéndose locos. Y también pero esperamos gracias que por este espacio. Gracias a estos espacios podemos pensar o vislumbrar un aliento para el montaje. Entonces, este esfuerzo que ustedes hacen es absolutamente invaluable y agradecemos mucho este espacio. No, gracias a ustedes por realizar este tipo de obras para que la gente se interese, también sobre todo por el teatro clásico. Y bueno, pues muchísima mierda, como les decía, en todas las funciones y nos vemos en el teatro. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Un gran hasta abrazo. luego. Hasta Gracias. luego. Gracias. Bye bye. Ahí te veo, Mariano.